Bienvenidos. Vamos a comenzar con la oración de la mañana y vamos a iniciar con lo que viene a ser la lectura de la mañana. En este caso, la lectura de la mañana, vamos a tener esta buena nueva que es levántate, toma tu camilla y ve a tu casa, ¿no? La segunda semana de Adviento, y la lectura nos va a ayudar en esta parte Mateo. A ver, Mateo, te escuchamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu En ese Santo. Amén. momento, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento llegaron unos hombres que tenían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lo lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, ah, y, dice, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en el medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo el paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿Cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿Qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo el paralítico: Yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendida y fue a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: Hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha? ¿Está bien? ¿O está cortado? Sí, bro, se escucha bien. Ok, gracias. Entonces, por un poquito, bueno, pues continuamos entonces con la oración de la segunda parte. Enciendan. Sí, sus cámaras, por favor. Ya, vamos a continuar con la segunda parte de Mónica. Mónica, te escuchamos. Los seres humanos simbolizamos nuestra vida en este mundo como un largo caminar, como un paradigma hacia nuestra patria definitiva. No es necesario que nos adviertan que la vida con frecuencia se tomaría muy dura. Rápidamente nos damos cuenta de ello, pero debemos caminar, vivir con dinamismo, no poder pararnos los interines, pero a veces solo queda detenernos. Por eso Jesús es el que fortalece nuestro ser para no inmovilizarlos, el que nos levanta para que sigamos viviendo el Evangelio que nos parece tan exigente. Pero no solo nos fortalece, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino verdadero y viviente. Caminar bien por el mundo es vivir acompañado de Jesús y acompañado de Jesús. Sabemos que no es la sociedad ni la amargura lo que tenemos por delante, sino la amistad de Dios que nos ama locamente y que siempre está cerca de nuestro corazón. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a continuar con la oración. En esta parte nos va a ayudar Sebastián. Te escuchamos, Sebastián. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, gracias. Vamos a continuar ahora, gracias, Sebastián, con la última parte con Camila. En relación a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, chicos. Vamos a ver un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy, la ley del ENS. Algo hemos visto ya en las clases pasadas, hemos estado trabajando un poco con la ley hemos visto un poco de la
parte electromagnética, cómo es que se relaciona con la electricidad, cómo generar fuerzas magnéticas, ¿no? Cómo generar corriente eléctrica a partir del flujo magnético, ¿no? La variación del flujo magnético. Entonces Lenz también fue un físico que aportó a la parte del electromagnetismo, en el sentido de que él determinó cuál era la forma en que circulaba la corriente inducida en otro circuito, ¿no? Bueno, vamos a complementar un poquito eso. Lo que vamos a lograr hoy día, lo que queremos lograr es conocer las experiencias de Faraday que lo hemos trabajado antes. Nuevamente vamos a usar el simulador para recordar. Y la de Henry, ¿no? Henry básicamente comenzó con lo que era el conductor, ¿no? El conductor, un alambre plano, pues sobre el imán, sobre un campo magnético, y pues se dio cuenta que circulaba corriente eléctrica, antes de Faraday y Lenz, ¿no? Y luego emplear estas aplicaciones virtuales, ¿no? Vamos a usar como un simulador, vamos a ver nuevamente el simulador, para reproducir la experiencia más que nada de Faraday, ¿no? Y ver un poquito cómo se relaciona con la ley de Lenz que vamos a trabajar el día de hoy. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a comenzar. Como les dije. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. Vamos a comenzar entonces. Antes de hacer las diapositivas, vamos un ratito al simulador. Bien. Hoy ya no va a haber tarea, no se preocupen, no hay tarea y tampoco va a haber la evaluación, no va a haber evaluación, así que tranquilos. Lo único que quiero es que estén atentos, intervengan, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día en la clase, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos el simulador que trabajamos la clase pasada. Hemos visto ya qué pasa cuando cambia el flujo, pero ahora lo que necesito es que ustedes se concentren en lo que viene a ser el, la parte del sentido de la corriente eléctrica, ¿no? ¿Cuál sería este sentido de corriente? Porque con el sentido de la corriente nosotros vamos a determinar la ley de Lenz, ¿no? Es lo que se basa en la ley de Lenz. Este sentido de la corriente es importante. Si recordamos, se prendía el foco solo cuando había variación de flujo. Si no había variación de flujo, pues el circuito permanecía apagado. Está cargando. Ya lo tengo. Acá. Vamos a compartir, ¿no? Vamos a compartir. ¿Logran ver el simulador? Por acá. Está cargando. Un minutito. Y vamos a ver algunos puntos importantes antes de comenzar con las diapositivas. Porque tenemos que averiguar el sentido de la corriente. Bien. A ver, ¿qué recuerdan del experimento de Faraday? Que hemos tocado ya más de una oportunidad. ¿Qué recuerdan del experimento de Faraday? A ver, ¿alguien se acuerda un poco del experimento que hemos tratado ya las semanas pasadas? Porque hoy día acabamos magnetismo, por lo menos la parte que hemos visto con la ley de Faraday. Ahora vamos a relacionar con la de Henry que también hemos visto, y la de Lenz en el caso de el sentido de la corriente, ¿no? Hasta aquí. A ver, vamos a preguntar. ¿Hay algún voluntario o voluntaria en esta parte? ¿No? No vamos a preguntar. A ver, cuarto. John no se encuentra, ¿no? John todavía no ha ingresado, ¿no? A ver, vamos por listas, si no. Pues. A ver, Tami Alegre. Buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver, Tami, ¿qué te acuerdas de la clase pasada? De la clase pasada
cuando ah, mm, no. A ver, ¿no te acuerdas nada de la clase pasada, Tami? ¿Algo que hicimos, algo que hemos hecho? O de las clases pasadas, porque hemos tocado varias clases esta parte del magnetismo. Sí, algo que nos enseñó sobre la mano derecha y la mano izquierda. Ya, muy bien, sí. Ajá, y La cómo, técnica de la mano derecha y la mano y izquierda. cómo, ajá, y cómo usted lo aplicó aquí, en nuestro video también. Ujú. Muy bien, excelente, Tam. Aplicamos la regla mano derecha y mano izquierda. Mano derecha para la inducción magnética, el sentido de la inducción magnética, que es el B, y la, perdón, y la mano izquierda para lo que es la fuerza, por ejemplo, ¿no? Aunque también hemos visto la palma derecha. Muy bien, Tam, excelente. Vamos a continuar. A ver, Matías, ¿qué te acuerdas de la clase pasada? Que hicimos como el flujo magnético de las cosas. Correcto, muy bien, vimos la parte de flujo magnético. Excelente. ¿Y cómo se determina el flujo magnético? ¿Te acuerdas? ¿Qué No, necesitamos? profe, la fórmula no me acuerdo muy bien. Ya. Pero alguna de las variables, alguna que esté involucrada, ¿te acuerdas de alguna o ninguna? No, profe. Ya, bueno, pero por lo menos sabemos que hay un flujo, ¿no? Ahora hay que ver qué cosa es el flujo. Vamos a preguntar entonces a Romina. A ver, vamos a ver, Romina, ¿qué es para ti A ver, Matías? A ver, de repente. ¿O qué te acuerdas de la clase pasada? flujo eléctrico. Eran como que las líneas que atravesaba una región, como la línea de inducción. Claro, eran la cantidad de líneas de inducción que atravesaban sobre una espira, ¿no? Correcto, esa era la definición. Ahora, a partir de eso sacamos una fórmula, ¿no? Ya la fórmula tiene relación con las magnitudes, pero básicamente eso, la cantidad de líneas que atravesaban a través de una espira, ¿no? Muy bien, excelente, Romina. Vamos a continuar. A ver, Piero Asensio se encuentra. Voy a poner asistencia de paso. No está Piero. Continuamos entonces. Ximena Carvajal. Ximena. Profe, A ver, Ximena, ¿qué te acuerdas de la clase pasada? la clase pasada me acuerdo lo del flujo magnético y eso de los imancitos que dependía del esto, ajá, El de, flujo magnético, ¿te acuerdas la fórmula, la formulita que estaba asociada o alguna variable? no, No te acuerdas la relación. Ya, pero bueno, seguimos, eso es lo que hemos tratado la clase pasada. A ver, vamos a ver algún ejemplo de acá, de repente el simulador nos puede ayudar un poquito. Acá tenemos el simulador. Prendía el poquito, ¿no? Ya, eso prendía el poquito. Listo. Vamos a ver un poco cómo es esto. Creo que en la última pudimos verla cuando se abría la llave, ¿no? Tocábamos y observábamos qué es lo que estaba pasando. Ujú. Entonces, por acá hay una forma de variable. Sí, está bien. Ujú. Indicador. Bueno, no me dan sentido para cambio de imagen. La cosa es que hay que verlo acá de repente. En la primera. Aunque no en la segunda, creo. En la segunda podemos observar. Bien, cuando movemos el imán, si a ver, acá hay una pregunta. Ajá, correcto, muy bien. Juan Manuel tiene la respuesta con respecto al flujo, ¿no? El flujo magnético nos dice Juan Manuel que es el producto de la inducción
por el área, ¿no? Y depende del ángulo, ¿no? Depende del ángulo, por el coseno, ¿no? Por el coseno del ángulo. Perpendicular a la superficie. Correcto, Juan Manuel. Muy bien. Ahí tenemos algunos puntos que hemos trabajado la clase pasada. Pero vamos con con este imancito. Miren, cuando el imán atraviesa esta espira, produce una corriente eléctrica, ¿no? Porque cambia la línea de inducción magnética, como ha dicho muy bien Romina. La cantidad de líneas aumentan o disminuyen y basta que haya una variación, ya sea en las líneas, y estas se deben obviamente al área, a la misma inducción o al ángulo, como acaba de mencionar Juan Manuel. Entonces, va a ser de que esta corriente comience a circular y prenda el poquito, ¿no? Pero este sentido de la corriente cambia. ¿Cómo cambia? A ver, recordemos lo que nos ha dicho en la primera parte, me parece, si mal no recuerdo, Tami, ¿no? Tami nos hablaste de la mano derecha y mano izquierda, creo, me equivoco. Sí, profesor. Sí, ¿no? Nos hablaste de derecha e izquierda. Sí. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, a ver, primero veamos el sentido de la corriente. Veamos el sentido, porque esa es la ley de Lenz. Si encontramos ahorita el sentido de la corriente, ya hicimos la clase. Ya hicimos la clase, ¿verdad? Todo trata de eso. Así como muy bien definió Romina con un par de palabras la clase pasada, igual la de ahora. 2, 3 palabritas, es toda la clase. ¿Qué cosa es el sentido de la corriente? La ley de Lenz. ¿Cómo va la corriente? ¿Qué haríamos acá? Bueno, cuando este imán atraviesa la espira, se comienzan a mover las partículas que vemos cargadas, que en este caso van de azul. Entonces, ¿qué sentido tiene ese movimiento de esas partículas de azul en el cable? ¿Horario o antihorario? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué sentido es? ¿Horario o antihorario? Al momento que el imán ingresa por el norte, vamos a suponer que acá ya hay algunas líneas, 2 líneas. Cuando este imán lo acercamos, aumentan las líneas. Habría 2 líneas más, vamos a poner. Estas 2 en exceso hacen de que haya una variación del flujo, y como hay una variación del flujo, se prende el foco por un instante, mientras se esté moviendo el imán. ¿Correcto? Lo que quiere hacer el sistema, lo que quiere hacer el circuito, como todo tiende al equilibrio, es anular esas 2 de exceso. Entonces, lo que hace esas 2, y cómo genera la corriente, ¿no? Esas 2 de exceso lo trata de eliminar en sentido contrario. ¿Ya? Si es que estoy acercando el imán por el norte, ojo, porque también lo puedo acercar por el sur, también lo puedo alejar del norte, lo puedo alejar del sur, y en cada uno habrá cambios en el flujo magnético. Cada uno será un cambio diferente en el flujo magnético. Entonces, si usamos la regla de la mano derecha para determinar el sentido de la corriente, porque ya lo tenemos en regla de sentido de la corriente, ¿ya? Si no, vamos a relacionar con la corriente con la inducción. O sea, lo que hicimos la primera vez que estudiamos electromagnetismo, ¿se acuerdan? El B, la regla de la mano derecha, el B. Entonces, vamos a ver qué sentido que tiene, ¿correcto? El sentido que tiene la corriente, si agarramos el conductor, esta espiral circular, ¿correcto? Sería en sentido horario, ¿no? Sería un sentido horario. El sentido que tiene la corriente, la que está atravesando por el centro y debe salir, vamos a imaginar que este es un cable, este de acá es el cable, tomar esto como el cable. Acá tenemos el cable y las 2 verdes que están de opuestas tienen que ingresar por acá, ya, ingresar por acá y salir, ¿no? Ingresar y salir. Eso es lo que básicamente va a salir. Tiene que ingresar y salir. Entonces, si vemos el pulgar va hacia arriba. ¿Ya? Si ponemos el pulgar, va hacia arriba. Este es el centro, pasa por el centro y el pulgar va hacia arriba. Entonces, ese pulgar me está indicando cómo va la corriente. En este caso, la corriente tendría este sentido. Y eso nada más es lo que vamos a complementar, porque lo anterior ya lo estudiamos. Ya hemos estudiado cómo generar la fuerza electromotriz, ya hemos visto fuerza magnética, ya hemos visto inducción, ya hemos visto flujo magnético. Lo que estamos estudiando acá es el sentido de la corriente que se genera cuando pasa esa variación del flujo magnético. Porque lo que hemos estado viendo es que cuando movemos el imán, se prende el foquito. Pero no hemos visto de qué forma
circula esa corriente, si circula en forma horaria o antihoraria. Si hacemos el paso inverso, supongamos que está acá, ya supongamos que está aquí, voy a borrar todo esto, supongamos que está acá, y ahora en vez de acercar el imán, lo alejo, ¿se prenderá o no se prenderá? A ver, lo voy a poner acá primero, ya, ahí lo voy a poner. Si yo lo alejo, también se prende el imán. ¿Por qué se prende el imán? Repito, lo voy a dejar al medio, ¿eh? Ya, ahí lo voy a dejar. Si lo muevo hacia la izquierda, bueno, perdón, debo mover el imán. Si el imán lo muevo hacia la izquierda, también se prende el foco. Un poquito, pero se prende. ¿Por qué se prende el foco? A ver, ¿por qué se prendería el foco? ¿Qué ha pasado con la definición que dice de Romina, la línea de inducción? ¿Qué pasaría si estoy alejando el imán? Así, sí pasa por la región, siguen pasando, pero supongamos que iban 4 líneas acá. Acá había 4 líneas. 1, 2, 3 y 4. Si alejamos el imán, ¿qué va a pasar? Si alejamos el imán, ya no van a entrar 4. Entrarán de repente estas 2 nada más. Y el sistema va a querer compensar esas 4 que tenían inicialmente. Y cuando el sistema, o sea, la espira, trata de compensar, es donde ocurre la corriente eléctrica. En este caso, vamos a ver que esa línea de inducción, regla de la mano derecha, quiere salir. Vemos que el pulgar está yendo hacia abajo ahora. ¿Correcto? El pulgar está yendo hacia abajo. El sentido de la corriente sería, en este caso, un sentido antihorario. Y eso es cuando tenemos el norte y acercamos o alejamos el imán por la parte del norte. Pero ocurrirá algo similar cuando hacemos con el sur. Si pudiese cambiar la dirección del imán, ¿ocurrirá algo similar o no va a ocurrir algo similar? Entonces ahí tendríamos que verlo. Voy a ver si me permite cambiar polaridad. Entonces en el caso de polaridad, cuando cambie norte por sur, ojo, cuando cambiemos norte por sur, recordemos que las líneas de campo magnético, de inducción magnética, salen del norte e ingresan por el sur. Eso lo hemos estudiado ya en los capítulos anteriores, ¿correcto? Inclusive con limaduras de hierro, un papelito, ¿se acuerdan? Pusimos un imán, había un papel blanco, y ahí vimos las líneas de campo magnético. Cómo salían del norte, ingresaban al sur. Entonces acá, si nosotros acercamos y alejamos por el otro polo, también ocurre lo mismo. También se prende el foco. Pero ¿qué está pasando? Si tenemos acá el imán y lo alejamos, ya no van a entrar 3. Puede ser que solamente ingrese 1 porque se está alejando, pero se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué hace el campo? Esta espira, ¿qué quiere hacer? Quiere compensar lo que tenía inicialmente. Todas quieren compensarlo del inicio, quieren llegar al equilibrio. Entonces, si había 3 al inicio y le estamos retirando el imán, entonces ya no va a tener 3, va a tener 1, por ejemplo. Lo que va a querer hacer la espira es completar esas 2 que le faltan inicialmente, que era lo que estaba al inicio cuando estaba en reposo. Esas 2 que se han generado están entrando por la parte interna de la espira, están ingresando por acá. Regla de la mano derecha. Si ingresa, correcto, si ingresa, en este caso al centro, el pulgar hacia dónde está. Acá lo agarramos, ¿no? Parece que lo agarramos como punto. El pulgar está indicando hacia arriba. No quiere decir que va vertical hacia arriba, sino que el giro es de esta manera. Es decir, el giro que tiene el sentido de la corriente eléctrica en la espira debe ser un giro, nuevamente, un giro horario. ¿Ya? Es un giro horario. Si hacemos lo inverso, si este imán que tenemos acá, ¿ya? Nuevamente acá tenemos, vamos a dejarlo un poquito más, lo vamos a alejar hasta acá. Si este imán en este punto, ¿ya? Está ingresando solo 1, porque las otras 2 no ingresan, están fuera del espíritu. Y acá sabemos que salen, ¿no? Salen 3, vamos a poner. Y lo acercamos a este imán lo acercamos, vamos a poner, se va a prender el foquito, entonces van a ingresar, estas 2 que estaban afuera van a ingresar a la espira, van a ser 2 líneas adicionales, correcto, estas 2 de acá van a ingresar, y vamos a tener que de alguna manera anularlos. El sistema va a querer anular esas que están en exceso. Entonces, si queremos anular estas 2 que están ingresando por haber acercado el imán por el sur, entonces tiene que salir de acá 1 y 2 para que anulen a estas 2 de acá que se han generado cuando he acercado el imán por el sur. O sea, quiere hacer lo contrario.
¿Quién hace esa acción contraria, acción opuesta? La espira. El circulito por donde están estos puntitos azules que circulan cuando le he acercado. Repito en todo caso para que lo vean. Miren. Cuando yo lo estoy acercando, esas bolitas azules se mueven. Son las cargas electrizadas. Entonces, cuando se mueve, quieren hacer el sentido de tal manera que esas dos compensen, esas dos verdes, anulen las dos rojas que se acaban de introducir. Entonces, si están saliendo, si vemos que están saliendo ahora, ya no están entrando como hace un rato, sino están saliendo, el pulgar está yendo hacia abajo. Eso quiere decir que esta inducción que tenemos acá va a ser de esta manera, va a ser en sentido, en este caso, antihorario. Bien, no sé si está claro, si tienen dudas, en todo caso, si me dejé entender hasta acá, no sé si tienen preguntas, porque toda la clase se basa, o sea, lo nuevo es ver el sentido de esta corriente que se ha generado por el foquito, ¿no? Por el cable del foquito. Nada más, eso es lo que trae la ley de Lenz, ver el sentido de la corriente, si es horario o antihorario en espíritu. No sé si tienen alguna pregunta, si se dejó entender. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, señoritas? ¿Hasta acá? ¿Está bien? Ya, entonces vamos a preguntar, ojo, a los que están faltando interacciones orales. Ya, vamos entonces ahora a las diapositivas. Ahora sí vamos a las diapositivas, tenemos que usar el simulador, vamos a las diapositivas y vamos a avanzar un poquito más esto. Bien, en el caso de las diapositivas, pues bueno, ya hemos visto lo de desempeño que queremos lograr, ya hemos visto un poco flujo magnético, esas relaciones, ya lo hemos trabajado. Y justo acá es lo que les había mencionado. Miren, ahí está el imán, cuando se está acercando, pues hace que el foquito se prenda, y eso se debe justamente a esa corriente que se está generando, ¿no? Pero también lo podemos hacer por un circuito que esté al costado en la cual variamos la corriente eléctrica. Si varía la corriente eléctrica, varía el flujo. Y si varía el flujo, sabemos que se va a generar corriente eléctrica inducida. Esto se usa bastante en lo que son los equipos de cambio de voltaje. Ustedes habrán escuchado esta palabrita que trata de un dispositivo que se llama transformador. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el transformador. ¿Alguien sabe qué es un transformador? ¿No? De repente han escuchado a su papá, a su tío, a un familiar, ¿no? Cuando se sabe un poquito, supongo que saben electrónica, puede ser que alguien no sepa electrónica, pues comentan bastante de ese tipo de dispositivos que son los transformadores, ¿no? Que están en varios artefactos eléctricos. ¿No has escuchado de transformador? Claro, claro, excelente, para regular voltajes, por supuesto, para regular voltajes, corrientes, ¿no? Entonces el transformador se tiene desde un dispositivo tan chiquito como de repente un radio, un televisor, pasando por la computadora obviamente también, como dispositivos grandes, como el caso del cambio de corriente eléctrica, de que viene de las torres de alta tensión hasta la que tenemos en casa. También hay transformadores que regulan ese voltaje, ese cambio de voltaje y cambio de corriente. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Cómo es que se puede utilizar? Por este principio. Tienes una espira a un lado, correcto, con un número de vueltas, y este induce a la otra espira, de tal manera que los voltajes se regulan por el número de espiras y por la corriente y voltaje que tiene una de ellas. Como es corriente alterna, pues obviamente eso va a ir variando, va a variar el flujo. Varía la corriente y varía el flujo. Entonces acá tenemos justamente, si acercamos el imán a la bobina, aparece una corriente inducida, que es la que hemos visto nosotros hace un momento. El sentido de la corriente inducida de la bobina se invierte si alejamos el imán, ¿no? O sea, el sentido que tiene es contrario. Se obtienen los mismos resultados si se mantiene fijo el imán y movemos la bobina. También pasa hemos visto hace un rato también, ¿no? Si movemos la bobina y el imán está quieto, también va a ocurrir lo mismo, se genera una corriente, ¿no? Al conectar el interruptor se induce una corriente eléctrica en la segunda bobina, como podemos observar, la bobina es esta espiral, y el conductor induce una nueva corriente a la segunda bobina. Hay una corriente inducida. Bien, vamos a ver acá. Conclusión, esto demuestra que la inducción de la corriente en un circuito es debida a campos magnéticos variables, ¿no? Hemos visto el flujo magnético, que varía el flujo magnético. La ley de Faraday. Consiste en la aparición de una corriente eléctrica en el circuito, varía el número de líneas, la inducción magnética que van en los tres, ¿no? Esto hemos visto con el simulador también. Esto puede ser con un imán, puede ser de repente con otro circuito también. Ya hemos visto el flujo magnético, ya hemos visto el flujo magnético, que es lo que hemos estado conversando. La variación del flujo también. Hemos visto los diferentes casos. Hemos visto los experimentos de Faraday, correcto, la variación del flujo, el número de líneas, el flujo magnético también.
¿correcto? Y esta variación que produce una corriente, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál es el sentido de la corriente inducida? Que es lo que vamos a ver ahora con la ley de Lenz, ¿no? Esa es la ley de Lenz. Entonces, cuando nosotros introducimos ese cambio, cuando nosotros ingresamos el imán por el norte, por ejemplo, hacemos que la inducción magnética por el lado opuesto pues cambie, ¿no? De tal manera que se contrarreste, y ese cambio es la que lo genera esa corriente que se ha formado en la bobina, ¿correcto? Esa que no tenía ninguna fuente, simplemente ha sido la variación del flujo magnético. Entonces ahí tenemos esa variación. Como podemos observar acá, miren, este imán, por ejemplo, tiene estas líneas de azul, que a la vez las de exceso, en este caso serían cuatro que están en exceso. Estas cuatro entre comillas se anularían por las cuatro que genera la corriente inducida en el espira que tenemos de color naranja. Entonces, esta espira de color naranja, si vemos el sentido de la corriente, su sentido de la corriente es un sentido horario. Ese sentido horario hace que si nosotros introducimos en esa espiral, aplicando la mano derecha y el pulgar indicando la corriente que está en naranja, pues ingresaría, y eso es lo que vemos, ¿no? Como que circunferencias que ingresan, ¿correcto? Que ingresan dentro de esta espira para anular estas cuatro que están en exceso, ¿no? Estas cuatro de acá que estamos observando que están en exceso. Si nosotros hiciéramos lo contrario, si ese fuera su estado inicial y lo alejamos, el sentido de la corriente sería contrario, porque va a querer compensar esas líneas que ya estaban ahí. Siempre sentido contrario para tratar de mantener el equilibrio, ¿no? Eso es lo que trata de hacer el sistema, y observamos para lo que es la inducción, ¿no? El sentido de la corriente. Bien, nuevamente es lo que tratamos hoy día, la ley de Lenz. Miren acá, si lo alejamos es en forma inversa, ¿correcto? Acá si lo acercamos, pues es lo que estábamos observando, como la línea de inducción de este circuito, ¿no? Podemos acercarlo por el norte o lo podemos alejar por el mismo norte, ¿no? Y también puede hacer lo mismo con el sur, ¿no? Acá, por ejemplo, damos cuenta que el sentido ahora es antihorario, ¿no? El sentido de la corriente es antihorario. Movimiento del imán. Bien, ahí también podemos hacer lo mismo, ¿no? Si nosotros acercamos por el norte, vemos que la corriente inducida, ya que estas quieren anular, va a tener que ser hacia arriba, ¿no? Si estoy ingresando por acá líneas en exceso, quiero anular las líneas en exceso, vemos que el pulgar está yendo hacia arriba. Entonces el sentido de la corriente va a ser en este caso sentido horario, ¿no? Si lo vemos desde acá, si lo giro hasta acá, ¿no? Si lo vemos de atrás, pues obviamente es el otro sentido, ¿no? Pero depende también de la perspectiva, ojo, a cómo estamos analizando la espira y dónde la estamos viendo. Si alejamos, en este caso el sentido sería el que está acá, ¿no? El sentido sería horario. Listo. En cada Lenz un Faraday, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? Es un instrumento de medida que se usa en electrónica, es un voltímetro o galvanómetro, si son corrientes muy chiquitas, ¿correcto? Y vemos lo mismo, ¿no? Si alejamos el imán o acercamos el imán. Si estuviésemos en laboratorio y tuviésemos una espira con un imancito, podríamos hacer esa práctica y registrar los voltajes. Se vería esos voltajes que ocurren, ¿no? Bueno, la ley de Faraday, un poquito larga, pero lo mismo que vamos a estar estudiando. Fuerza electromotriz es la misma. Variación de flujo entre variación de tiempo por el número de espiras, ¿no? Negativo. Ahí está. La fuerza electromotriz. Voltio, que es la que se está induciendo, la que está saliendo, ¿correcto? Siempre quiere ser contraria, ¿no? Contraria, esa inducción magnética es contraria a la que se está agregando el línea de inducción, ¿no? El exceso. Acá hay algunos ejemplos que hemos trabajado antes. Esto ya hemos visto antes, la ley de Faraday, ahora combinada con la ley de Lenz, que es el sentido, ¿no? Variación de flujo entre variación de tiempo, ¿no? Y con la ley de Ohm, por ejemplo, podríamos determinar la intensidad de corriente, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa? Si tenemos cuál es el voltaje inducido, cuál es la fuerza automotriz, y tenemos la resistencia, pues sería la corriente, la ley de Ohm, VIR, ¿no? Entonces lo que ha hecho es hallar la ley de Ohm y puede determinar la intensidad de corriente eléctrica. Se puede combinar lo que hemos visto antes. Bueno, y acá tenemos otro caso, ¿no? En realidad son 4 casos que se hacen a partir de un ejercicio, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es cuando se incrementan 2 líneas más, ¿qué es lo que pasa? Cuando se reducen 2 líneas, o cuando lo acercas al imán o lo alejas al imán, ¿cómo calcularíamos ese flujo? Se puede determinar para cada caso. Cuando es paralelo, también cuando es paralelo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y cuando es perpendicular, ¿no? Entonces tenemos ahí cada uno de los casos que hemos trabajado.
Acá hay otro ejemplo más, de esto ya lo hemos visto, como debo repetir, lo que es la fuerza de cromatismo hemos estudiado, pero no es la dirección de esa corriente inducida. Eso sería lo que vamos a trabajar. Hay varios ejemplos resueltos, pues están las diapositivas que ya les puse en PyDay. Este también. A veces no nos dan una función, ¿qué les digo? No nos dan una gráfica, no nos dan un valor numérico para Profesor, disculpe. Sí, Miss. Profesor, disculpe. La señorita que no puede entrar todavía, Daniela, ¿la puedes admitir, por favor? Ya. Ok, Miss. Gracias. Ya, Miss. En este caso, cuando no te den ni gráficas, ni te den la posibilidad de calcular valores, a veces te dan funciones. ¿Y qué es una función? Cuando depende de una cantidad. En este caso, mira, depende del tiempo, t cubo menos 10t. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica lo que se llama derivación, que es una operación que ustedes lo van a ver seguramente en álgebra, ¿no? O sea, si quiero ver la variación a nivel bien pequeñito, aplico derivado y diferencial. En este caso lo vamos a derivar, ya voy a ponerlo color, derivar con respecto al tiempo, porque recordemos que esta derivada con respecto al tiempo, o variación con respecto al tiempo, va a ser la fuerza electromotriz. Ya, le pone C o fuerza electromotriz, ¿no? En barritas, ¿no? En módulo, ¿no? Y si hay varias espiras, por N, pues, ¿no? No dice nada, no dice nada. ¿Cómo hacemos eso de la derivación? Es bien sencillo, cuando es de este tipo es bien sencillo. Este exponente que está acá arribita, multiplica al que está adelante y disminuye en 1. Nada más, así de fácil. Repito, el exponente que está acá arriba, multiplica al que está adelante el coeficiente y le disminuye en 1. Este de acá sería 30 por 3, 30 por 3 nos daría 90, ¿no? Y el exponente disminuye en 1 sería 2. Acá lo mismo, este 1 multiplica menos 10, sigue siendo menos 10, y el exponente disminuye en 1. 1 menos 0, pues, perdón, 1, sí, pues, 1 menos 1, perdón, sería, ¿no? Restando de 1, 1 menos 1. 1 menos 1 acá nos daría 0. ¿Y t a la 0 cuánto es? T a la 0 es 1, ¿no? Entonces nos quedaría acá 90t cuadrado menos 10. Ahora vamos a ver, eso es lo que nos debería quedar. Lo vamos a poner acá. 90t cuadrado, ¿no? Y tendríamos esto menos 10, ¿no? Bueno, al menos le pone diferenciación adelante, que sería la reducción. Reemplazas para el tiempo que te dan, que en este caso es 3 al cubo, acá hay otro más, y vas a obtener que eso sale 800, y se acabó. Así de fácil, ¿no? Cuando te dan una función, en el tiempo. Este es el experimento de Henry. Henry, como hemos observado, Henry ha colocado, muy bien, eterno también la respuesta de Carlos, ahorita voy a pasar intervenciones. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una línea? ¿No? Miren, ahí vamos a observar cómo se va acercando, cómo se va alejando, y esto también lo hemos trabajado con el flujo, ¿no? Cuando hay un alambre de parte de la espira que es móvil, ¿no? Una varilla móvil. Y vamos a ver que la relación es la misma, prácticamente es la misma que hemos estado trabajando nosotros, ¿no? Esta fuerza vamos a encontrar que es B por L por V, ¿no? La de Wilson. En este caso ya es la corriente entre radio, ¿no? Pero esta de acá podemos usar en el caso que es el conductor, ¿no? Menos V por L por velocidad. Esta fuerza también, esta fuerza de cromatismo lo podemos calcular de esta manera cuando tengamos el incremento de Henry, ¿no? No se olviden esa formulita, apúntenlo por algún lugar, por favor. Cuando tengan ustedes una resistencia sobre un campo de esta manera, cuando se está desplazando, se está moviendo con esta velocidad, podemos usar esta fórmula que tenemos acá para hallar la fuerza de cromatismo. Experimento de Henry. ¿Correcto? Y hay unas aplicaciones, tenemos algunos ejemplos, ¿ya? De la ley de Henry. Bien, esa parte es más que nada ejemplos de la ley de Henry, que también un poquito complementa lo que hemos visto de Faraday, correcto, la clase pasada. Y bueno, acá también tenemos un ejemplo de lo que es la autoinducción, ¿no? Una bobina está atravesada por su propio campo magnético, si la corriente cambia, entonces va a cambiar también ese flujo, ¿no? Puede también generarse a partir de un cambio de inducción mutua. Este es el principio que se usa, por ejemplo, para lo que eran los transformadores que le había comentado, ¿no? Si variamos, por ejemplo, la corriente con la resistencia, varía el flujo, y si varía el flujo, produces un flujo en la otra espira que tiene involucrada una corriente inducida. Entonces ahí podemos hacer cambiar. Ahí está justamente el transformador que les comenté, ¿no? Como que hay varias espiras amarradas en un lado, varias espiras, y esas van a cambiar su flujo, entonces hacen que las otras espiras cambien también su flujo. Y si cambian su flujo y aparece un flujo en las otras espiras,
significa que va a haber otra corriente inducida, se llama inducida porque no existía al inicio, que hace la que prendía el foco, ¿no? Hacía prender el foco. Ahí tenemos justamente esta dos de acá, ¿no? Principio transformador. Ahí, estos de acá, estos dispositivos lo habrán visto, ¿no? Supongo, alguna vez han desarmado una radio, un televisor antiguo de repente, o una, no sé, una PC, una computadora. ¿No han visto esto? ¿No han visto de acá, esta cajita? Que está a la izquierda. O esto de acá todos lo tenemos, para lo que son los dispositivos eléctricos, para el celular, para el DVD, que era un poco antiguo, que no se usa, creo ya, pero o sea, usábamos ese transformador, pues, ¿no? Ustedes han visto el transformador. Hasta para los celulares hasta ahora se utiliza el transformador, ¿no? Entonces tenemos ahí ese tipo de dispositivos para nuestro uso. Claro, depende de la velocidad. Muy bien, Juan, depende de la velocidad para poder hacer el cambio. Y acá tenemos la fórmula. Eso también, por favor, apúntenlo por alguna parte. Ahí tenemos los voltajes relacionados con el número de espiras. Entonces, cuanto más espiras tienes, vas a tener ¿qué cosa? Vas a tener más voltaje, ¿no? Y si reducimos el número de espiras, ¿qué va a pasar con el voltaje? El voltaje va a disminuir, ¿no? Entonces, si quiero transformar de repente, quiero hacer que esa corriente, ese voltaje disminuya a un voltaje pequeño de repente que necesito de un circuito, pues voy a poner esa relación, ¿no? El ingreso le pongo varias espiras y a la salida le pongo menos espiras para que ese voltaje pues se reduzca, ¿no? Para que esa relación pues, cumpla esa condición. Y en corriente es inverso, ¿no? A más corriente, menos voltaje. ¿Ya? Más corriente, menos voltaje. Igual las corrientes con el número de espiras, ¿no? Si yo quiero que haya una corriente más pequeña, le pongo más espiras, hay menos corriente. Si yo quiero una corriente más grande, le pongo menos espiras. ¿Ya? Eso se basa para que cuando ingrese al circuito de la computadora, por ejemplo, cuando tengamos la placa madre, bueno, las placas, los transformadores, pues cambien los voltajes que se necesita. Si tú le pones 220 directo a lo que está dentro del circuito en la computadora, lo quemas. No le puedes poner un voltaje tan elevado. Tiene ese voltaje pequeño, de 5 voltios, 9 voltios máximo. Entonces, esos voltajes tienen que reducirse con transformadores. Bien, vamos a continuar con esta parte. Y ahí tenemos también, como les decía al principio, que hemos estado trabajando hasta hace poco, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de transformadores, cómo es que se trabaja para poder cambiar los voltajes, ¿correcto? Para enviar intensidad de corriente eléctrica, la relación que hay entre cada una. Y llegamos a un punto importante y de quiebre y que se va a tratar de acá ya un par de clases, que la última en todo caso, acá 2 clases más, que es ya el electromagnetismo, ¿no? Eso es el principio de que nosotros en este momento nos podamos comunicar. Este es el principio que ustedes tengan las señales de TV, las señales que tienen de radio. En este caso lo que tenemos, esta comunicación probablemente también sea por electromagnética, por ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, varios principios que tenemos ahora de comunicaciones básicamente es este de acá, ¿no? Las ondas electromagnéticas. Bien, vamos con los ejercicios. Entonces, vamos con los sentidos. Mire, esta aplicación de la línea es netamente, como le dije, solamente es ver el sentido de la corriente. Vamos a ver el primer caso, le voy a preguntar. Vamos a ver quién nos puede ayudar, que todavía no le haya puesto intervención. Vamos a ver. Vamos a tomar asistencia de paso. Ximena ya nos contestó, muy bien. Ximena. Noelia Castillo, ¿se encuentra Noelia? Noelia Castillo, ¿no está? Ya, pasamos. Mayeli Carrillo. Sí, profesor. A ver, Mayeli. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Entre 0 y 1, observamos qué pasa con el flujo. ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Disminuye. Eso quiere decir que si acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de flujo magnético, de línea de inducción magnética del flujo, se van a reducir. Supongamos que ya no tienes 5, tienes 4. Supongamos que esta de acá, vamos a borrar, ya esta de acá no está. Supongamos que esta de acá desaparece. Esta de acá ya no está. No tienes ni esta ni esta de acá. Entonces, si esas dos líneas desaparecen, ¿qué quiere hacer la espira para mantener esas líneas que ya no están? Aparecen otras dos para que... Aparecen otras dos en el mismo sentido, ¿correcto? En el mismo sentido, porque lo que quieren es siempre el equilibrio, ya sea por resta o por suma. En este caso, como se le ha restado, le va a sumar en la dirección que había. Si tú le aumentas, le va a restar con sentido contrario, ¿no? Ya, agregamos las dos que están faltando. Excelente, muy bien. Estamos hablando de las dos que están faltando. Entonces, usando la regla de la mano derecha,
¿Cuál sería el sentido de la corriente en esa espira? Que está así echada, esa espira está en forma horizontal. ¿Sentido horario o antihorario? Antihorario, creo. A ver. O- Sí, correcto, correcto. Si agarramos con la regla de mano derecha de la espira que está echada, la espira echada, entonces, como queremos que vaya hacia arriba, el sentido es antihorario. Perfecto, muy bien. El sentido sería antihorario. Horario. Ya está. Muy bien. Excelente, Mayeli. Muy buena intervención. Vamos a ver ahora a Marifé. A ver, Marifé, ¿te escuchamos? Marifé, ¿me escuchas? Marifé. ¿No está Marifé? No está Marifé. Ya, seguimos. Luisa Chanamé. Luisa. Sí, profe. A ver, Luisa. Me vas a ayudar en esta parte. Ojo, estoy tomando asistencia e intervención oral, las dos a la vez. En esta parte de acá, mira, en el tramo de 1 a 2, ¿qué pasa con ese flujo magnético? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante? Disminuye. A ver, mira, tienes tres puntos. Mira, acá tienes el punto de 0 a 1, que vemos que va así. De 1 a 2, que va de esta manera. Y de 2 a 3, que va así. De esos tres, tenemos el del medio. ¿Ya? El primero nos ha dicho Mayeli que disminuye. Eso está bien, disminuye porque está yendo así como que en picada. Imagínate que es un avión, en picada. Si va de esta manera, ¿qué le podemos decir? ¿Que también disminuye? No, profe, es constante. Ya, entonces, ¿cómo iría? Sería Constante. constante, ¿no? Y si es constante, eso significa que no ha cambiado el flujo. No cambia el flujo porque no se ha movido el imán, porque no hay cambios en la línea de inducción, pero, o el mismo, o no se ha cambiado el ángulo, o no se ha cambiado la intensidad de la inducción magnética. Entonces, si eso no cambia, significa que se prenderá el foquito o no se prende el foco. ¿Qué dices tú? Ojo, tenemos a ver, yo voy a poner de repente el simulador para que se quede un poquito más claro. Estás así está. No hay cambio en el flujo magnético. Si no hay cambio en el flujo magnético, ¿el foco se prende? Ajá. A ver. ¿Qué observas, Luisa? ¿Se está prendiendo el foco cuando se mantiene constante el flujo? Mira, porque si lo muevo, No, profe. claro, ¿no? Si lo muevo sí se prende, porque cambia las líneas de flujo, pero si está ahí constante, si no se cambia nada, pues no se va a prender foquito. Entonces, en esta segunda parte ya nos ha ayudado Mayeli, acá nos ha dicho que es antihorario, en la segunda no hay corriente, ¿ya? Hay que tener varias opciones. Antihorario no hay corriente, antihorario no hay corriente. Tenemos dos opciones. Pero nos falta la tercera, o es horario o es antihorario. Acá hemos visto que baja, acá hemos visto que permanece constante. ¿Qué pasará en la última parte? Vamos a ver. Vamos a preguntar, a ver, la última, que nos queda poquito tiempo. Miss, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Me puede decir, por favor? La Miss. Bueno, ya, todo que nos responde. Ya, muy bien. Micaela Coronado. Micaela. Profesor, ¿Me escuchas, Micaela? sí. Gracias, Micaela. Micaela, una consulta. Nos falta el último tramo nada más, de 2 a 3. De 2 a Ya. 3, ¿qué pasa con el flujo? ¿Disminuye? ¿Aumenta? Aumenta, muy bien, aumenta. Y en ese aumento, entonces, ya no va a tener la misma cantidad. Si acá tenía 5 flechitas, va a tener, por ejemplo, vamos a ponerle 2 más, 6 y 7, porque acercamos el imán, porque aumentamos de alguna manera el flujo, no sé, hay 7.
¿Qué quiere hacer la espira para mantener la cantidad de líneas que tenía al inicio? ¿Qué tendría que hacer la espira? Aumentarle más Aumentarle más ¿hacia dónde? hacia arriba. Si la aumenta más hacia arriba, ¿restaríamos a las dos iniciales que se han incrementado? No, hacia abajo, hacia abajo. Tendría que ser hacia abajo. Entonces, esas dos tendríamos que colocarlos hacia abajo. Correcto. Y si colocamos esas dos hacia abajo, que esa es la que genera la corriente inducida, si aplicamos la regla a la mano derecha, ¿hacia dónde sería el pulgar? ¿Hacia, digamos, de esta manera o tendría que estar hacia el otro lado? ¿Cómo sería? Recuerda que Antihorario. el espira lo tenemos acá. Esto tiene que ingresar, ojo, ingresa, acá tienes, ingresa, y el pulgar está indicando hacia dónde, porque tus deditos indican el B. Entonces si el B es así, porque está ingresando estas dos de verde, no están yendo así, sino están ingresando, las de verde, entonces tu pulgar ¿hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. A ver, mira, observa, ¿verdad? Está ingresando por acá. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces si está ingresando hacia la izquierda, antihorario. A ver, vamos a ver, ¿ah? Si está ingresando hacia la izquierda el pulgar, eso quiere decir que va por acá. Va de esa manera. Horario. Horario. Entonces tendríamos esta de acá que sería horario. Esa sería la respuesta, ¿no? Y tiene razón, porque cuando disminuía era antihorario. Entonces si ahora aumenta, tiene que ser contrario. Tiene que ser de esa manera horario. Disminuye antihorario, aumenta horario, ¿no? Por la figura que nos están dando. Ojo, debido a la figura también lo sacamos. Y al medio, pues no hay corriente. Muy bien, Kayla, excelente. Gracias. Ponemos una intervención también. Muy bien, necesita Luisa. Noelia no me ha contestado, ¿eh? Marifé tampoco. Luisa sí. Okay. Muy bien, excelente. Bien, entonces eso sería todo, así de fácil, ¿no? Simplemente vemos el sentido de la corriente y en este caso sería la B. Hay casos en los cuales nos piden también los temas anteriores. Ojo, por ejemplo, el problema que sigue. Bueno, acá todavía seguimos viendo el sentido nada más. Acá nos dicen, si un imán se acerca a una espira conductora con una rapidez constante, indique verdadero o falso. Entonces, al inicio puede ser que haya solamente dos líneas que ingresan. Vamos a poner que acá ingresan dos líneas, ¿correcto? Ingresan dos líneas. Si el imán se sigue acercando por el norte, si se acerca más, esas dos líneas que no ingresaban ahora van a ingresar. O sea, habrían dos que al inicio no estaban, pero como se sigue acercando el imán, perdón, esas líneas van a ingresar ahora al espira. Entonces lo que hace el sistema es lo contrario, ¿no? La espira quiere anular estas dos, no puede borrarlas, pero sí puede ingresar dos líneas en sentido contrario, para anular estas dos extras, ¿no? Entonces lo que vamos a observar acá, si nos fijamos solamente en las líneas de verde, ¿correcto? Si nos fijamos en la línea de verde, estas de acá pues van a ingresar y salir dos. Si salen dos, en la forma que está la espira, por el aspirador está de esta manera, pues ingresan por acá y el pulgar me está indicando, si lo veo desde este costado, me está indicando hacia arriba. Entonces, si vemos ese punto, correcto, la corriente pues estaría yendo, ya que estamos viendo así, tendría que ir hacia arriba por esta partecita y tendría que tener este giro. O sea, el giro que tiene, en este caso sería un giro anti-horario, ¿no? Entonces dice, el flujo magnético en la espira aumenta, eso es verdadero porque van a ingresar más líneas, se genera una fuerza electromotriz inducida, sí, porque como están aumentando las líneas de flujo, aumenta el flujo, varía el flujo, y si varía se prende foco. Hay una fuerza electromotriz inducida, ¿ya? Y su valor será mayor si el imán se acerca acelerando, ¿correcto? Claro, si aumenta la velocidad, obviamente va a aumentar en este caso la inducción y va a aumentar esa fuerza electromotriz. La corriente inducida en la espira es en sentido antihorario respecto al observador, ¿sí? Este es el observador en sentido antihorario, ¿no? Entonces todas serían verdaderas. Muy bien, vamos a ver por acá, ¿hay alguna observación? Muy bien, señorita Bianca. Excelente, señorita Bianca Espinosa.
Vamos a poner directo a mi registro, ¿no? Vamos a poner directo a mi registro, control, volátil, Blanca Espinosa. Muy bien, señorita Bianca, excelente. Listo, vamos a continuar. Bien, me parece que tienen ustedes una actividad dentro de 5 minutos, me parece. No sé, la misma me había comentado que tenían una actividad, creo. No va a haber no va a haber test, ojo, ya no es tampoco va a haber tarea, ninguna de las dos, pero esto sí viene en el examen final, así que tenemos que estar atentos, por favor. Profesor, Sí, Miss. profesor y guía, Estaba a las 9:05, sí, a las 9:05 ellos tienen que pasar a la plataforma, al Zoom, pero a otro Zoom que ya les mandé la dirección, ya sus padres tienen todos, que es directamente de Católica. Ya, Miss. Y el ingreso a la otra sección es 9:15, 9:30, ¿no? 9:15. 9:15. 9:15. Todavía mis ya dieron otro cambio, 9:15. 9:15. Laura. Ok. ¿Qué? Y Laura, ¿le podría enviar el WhatsApp de nosotros, por favor? Porque... Sí, Miss, por favor, ¿podría enviar el el WhatsApp del salón, por favor, de nuestro salón? Chinchosos, ¿no? Ahorita lo voy a mandar. Es que mis padres están durmiendo, Miss. Pobre niño rico, ya ahorita lo voy a mandar. El único que está despierto. Ya, ahorita lo mando. Sí. Ya, a ver, nos queda 5 minutos. Y antes de continuar, quiero pasar la lista de los que están faltando, ¿ya? A ver, Piero Ascensios, no ha ingresado, ¿no? Noelia Castillo tampoco. Piero sí está, le llamó hace un momento para la intervención oral, no me ha contestado, Piero. Bueno, Marifé tampoco, ¿no? Profesor, están todos. No falta ninguno. Los que han entrado tarde son Daniela González y John Mendoza. Ah, ya, ok, Pero muchísimas gracias. Daniela González y John Mendoza. Vamos a poner acá González y John Mendoza. Bien, continuamos entonces. Continuamos un último ejercicio antes de que vayan a su plataforma. Una espira se encuentra en el campo magnético tal como se muestra. El flujo magnético lo da en una función, ¿correcto? Varía según la expresión. Determine la fuerza electromotriz inducida y el sentido de la corriente inducida en el intervalo de tiempo de entre 1 a 3. Entonces recordemos que la fuerza electromotriz se determina como el número de espiras y la variación, o sea, triangulito, del flujo magnético entre el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero hallar el flujo magnético para 1 segundo y luego el flujo magnético para 3 segundos. Y restarlo, ¿no? Esa sería la variación de flujo. Entonces, para 1, reemplazamos acá 1, sería 1 por 0,3, nos daría 0,3. Estamos reemplazando acá, ojo, ¿eh? 0,3 más 2 nos daría 2,3 Weber, ¿no? 2,3 Weber. Acá en el caso de flujo en 3, reemplazamos 3 por 0,3 nos daría 0,9 y más 2 nos daría 2,9, ¿no? 2,9 Weber. Ya está. O sea, acá simplemente vamos a reemplazar. Tendríamos n vale 1, no es el número de espiras, ¿no? Termine intervalo, no te dicen nada de una sola espira, ¿correcto? Una sola espira. Para 3 nos sale 2,9. Le vamos a restar lo que es para 1, que es 2,3. Y el tiempo estamos hablando entre 1 y 3. 3 menos 1. Entonces acá 2,9 menos 0,3, 0,6, entre 2, 0,3 volt. Entonces tenemos dos opciones, esta o esta. ¿Cuál es el sentido? Si la línea de inducción están aumentando, que eso es lo que observamos que aumenta, significa que la cantidad de X que atraviesan acá van a aumentar.
Si aumenta la cantidad de X, ¿qué quiere hacer la espira? La espira quiere anularlo. Entonces, si quiere anular esas X que están ingresando, sabemos que X es la colita, las flechitas ingresan, deben salir de ese lugar, lo contrario, ¿no? Entonces, si salen, aplicamos la regla de la mano derecha, que salgan, correcto, que salgan hacia mí, hacia lo que estoy observando, que vengan, esa línea de inducción. El pulgar, si lo veo desde abajo, el pulgar está indicando la derecha. ¿Ya? El pulgar estaría indicando la derecha. Eso quiere decir que el sentido de la corriente sería este de acá. Por la derecha sube, bueno, el sentido sería sentido antihorario, ¿no? Entonces, A es antihorario, por lo tanto, la respuesta sería la B. 0,3, la fuerza electromotriz que hemos estudiado ya la clase pasada, la de Faraday, y el sentido que nos da ahora la ley de Lenz, que es el sentido antihorario de la corriente inducida. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos quedamos acá. Muchísimas gracias. Tienen en este momento ya su sesión con la profesora. Ingresen por favor ese espacio y nos estaríamos quedando acá. Ya, ahí tienen más ejercicios, practíquenlo por favor. Si tienen dudas me dicen en la próxima clase. Aunque recuerden que ya la próxima semana es el examen final y vendría hasta lo que hemos hecho hoy día. Ya, hasta acá vendría el examen final. Ya las otras simplemente serían orales, intervenciones que van a completar las notas que ya estamos avanzando. ¿Ya? Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar acá.